Vale, creo que ahora en la siguiente vale, por favor. Ahora creo que está todo ya, sino que está más solo, o sea, no tampoco. No hay nadie que quiera. En fin, estamos hablando de lo que es el diseño de la aeronave. ¿Vale? Al fin y al cabo, lo que vais a hacer, sobre todo al principio del curso, principalmente los que hagáis aerodinámica, team leader, a lo mejor también los niños con más experiencia y que tenéis un poco más de criterio, pero aún así es importante que sepáis todos qué fases tiene, cómo se hace esto, básicamente. Tenéis que dar cuenta primero que es una disciplina, lo que es el diseño, que es separada de lo que son las disciplinas, por así decirlo, analíticas. ¿Vale? Al final, el diseñador de aviones no tiene por qué estar haciendo el análisis TCD o estar haciendo el análisis estructural. O sea, realmente tienes que tener una visión global de lo que estás haciendo como avión y tienes que estar pendiente realmente de todas las partes del diseño. Estas partes del diseño son, como sabréis, la aerodinámica, la estructura, la aviónica, la propulsión y la fabricación. Son las diferentes componentes que tiene el diseño. Aún así, como os he dicho, el diseñador no tiene por qué saber realmente qué se está haciendo de todo al minucioso detalle, saber cuántas capas, cuántos prismas de capa límite está poniendo en el estudio CCD, realmente no. O sea, lo importante es que el diseñador entienda lo que se está haciendo en todo su equipo. Entonces, pues tiene que tener un poco de todo. Por eso, a la hora de elegir líderes se valora un poco también eso, realmente tener como tener estar versado en esas cosas. Por otra parte, también es un proceso iterativo, ¿vale? O sea, realmente, salvo que uno tenga mucha chorra, no va a coger y el primer avión que diseñe va a ser el primer que gane. O sea, va a ser un proceso en el que vas a tener que estar haciendo muchas pruebas, vas a tener que estar corrigiendo lo que estás haciendo continuamente. Es lo que estoy diciendo, al fin y al cabo es un proceso iterativo, es complejo. Es decir, no es simplemente vamos a maximizar, vamos a decir, no, el avión, pues cuanto más luz tenga, pues ganamos y ya está. No, realmente no. O sea, todo lo que estás haciendo, si aumentas una característica del avión, por ejemplo, lo que estás haciendo de la sustentación, vas a afectar a otras características que te van a modificar las prestaciones del avión y puede que te influencien de forma negativa o positiva. Tienes que valorarlo, por eso digo que es un proceso complejo. Hay muchas variables que dependen entre sí y tienes que llegar a muchos compromisos. Y ese compromiso básicamente es llegar a un punto en el que, o sea, por ejemplo, tú tienes varias variables de confort, ¿no? Por ejemplo, puedes hacer un avión que tenga más T máximo o que tenga más T cero, ¿vale? Esto quiere decir que el avión va a sustentar más, va a despegar antes, va a levantar más carga, ¿vale? Pero esto seguramente va a generar más resistencia, va a hacer que el avión vaya más lento, va a hacer que la velocidad de crucero del avión sea cercana a la velocidad de pérdida, vas a perder controlabilidad. Todas estas cosas son una serie de compromisos que tienes que llegar a ese punto en el que te maximice las variables de, por así decirlo, de respuesta. ¿No? Realmente, al fin y al cabo, lo que se importa es la puntuación. O sea, la puntuación es lo que tenéis que valorar para decidir cómo hacer prácticamente todos del avión. De eso, porque está hablando de que van a haber varios compromisos que tienen que ir analizando. Lo que os he comentado, principalmente resistencia contra sustentación, que es el clásico. Este año tenéis, yo creo que el más obvio es carga frente a velocidad. Es decir, al fin y al cabo la velocidad y la carga valen lo mismo, la puntuación ahora pues analizaremos eso, pero también hay otras variables, hay otras fases de la misión que dependen de la carga, hay otras fases de la misión que dependen de la velocidad, por ejemplo, el planeo depende de la velocidad, el ascenso depende de la carga rápida depende también de la carga que lleve. Así que está ese trade-off ahí bastante interesante que tendréis que explorar cuando estéis diseñando la vez. Bueno, el diseño de aviones pues, tiene varias fases y estas fases, o sea, las fases siempre son más o menos las mismas, pero hay diferentes formas de organizarse. Esto lo estuve en su momento, lo estuve mirando en su momento cuando estuve con el Sturm y tal, estuve investigándolo y estuve viendo pues, las diferentes formas de organizar esta fase. Pues, esas formas de organizar la fase pues, son como las filosofías de diseño de las aeronaves. La clásica que podéis encontrar en libros, por ejemplo, de Driver, la base de la bibliografía, es la fase de lo que es el diseño tradicional, es decir, lo que se suele hacer, por ejemplo, las empresas. O sea, cuando diseñan una aeronave, un OV, este tipo, por así decirlo. Básicamente es una forma de diseño lineal, ¿vale? En diferentes fases,
tenemos la fase de diseño conceptual, que es en la que estamos ahora. Entonces, es una fase en la que se están estableciendo las líneas generales en las que tiene que ir el avión, los parámetros clave del avión, la filosofía que debe seguir el avión, etc. Después de esta fase de diseño conceptual, básicamente salimos del diseño conceptual, eso es decir, como creo que tenemos la sombra del avión, es decir, tenemos como una forma bastante primigenia con las dimensiones básicas del avión, tenemos algunos parámetros que queremos conseguir, los rangos de parámetros, pero no tenemos la forma real del avión, aún no hemos llegado al detalle. Después tenemos el diseño preliminar. El diseño preliminar, ya que no estamos fijando más cosas, hemos ya congelado lo que es la configuración, es decir, no vamos a variar lo que es la envergadura del avión que hemos decidido, no vamos a cambiar la hélice, no vamos a cambiar. Ya estamos básicamente haciendo, por ejemplo, el fuselaje, haciendo los wingles, haciendo otros tipos de cosas, ¿no? Que son más accesorios a lo que es realmente el avión. Después tenemos el diseño en detalle. El diseño en detalle es ya cuando hemos pasado de tener la sombra del avión, tener la forma así primigenia, sin nada, ¿no? A realmente ponernos a diseñar cómo vamos a integrar todas esas partes que hemos pensado en lo que es el avión final. Aquí es cuando estamos ya diseñando las piezas, estamos diseñando los mecanismos, estamos diseñando las cosas más en detalle, que realmente lo dice prácticamente todo, ¿no? ¿Qué características tiene este tipo de diseño? Pues es un diseño que tiene pues, muy baja retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que tú comienzas el diseño con una idea de avión y vas a hacer el avión final, es decir, durante todo tu diseño tienes en mente y estás diseñando el avión que va a ir a la competición. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que yo empiezo a diseñar y hasta que no acabe de pensar todas las partes del avión que va a hacer en cada fase, no voy a pasar a la siguiente, no voy a pasar a la siguiente, no voy a pasar a la fabricación. ¿Vale? Entonces, yo empezaría a fabricar más tarde, pero ya empezaría a fabricar el avión que voy a volar en la competición. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues obviamente muy bajo costo. Solo vas a hacer un avión o un avión demostrador, pero muy poco, realmente está todo orientado a hacer el avión final y a estudiar el avión final en todo momento, por así decirlo. Obviamente también requiere menos trabajo, porque si solo tienes que hacer un avión, les puedo asegurar que la carga de trabajo es mucho menos que hacer 3 o 4, como nos tocó hacer el año pasado. Y aparte también tiene mayor riesgo, o sea, la mayor desventaja que tiene más riesgo. ¿Por qué digo que tiene más riesgo? Porque tú te plantas al final del curso, es cierto que has estado desarrollando el avión, el avión está, vamos, en fusión es la hostia, pues el avión está diseñado de arriba abajo, tiene unos flaps de la hostia, doble granulado, que son, vamos, increíbles, tienen tren retráctil, claro, te plantas en junio, te plantas en mayo, porque han habido exámenes y no hemos empezado a trabajar a tiempo, sabes toda la cosa. Y vaya, ahora llega el fabricante y dice, ¿cómo cojones hago eso? O sea, esto es imposible de hacer. Todo el diseño que has hecho, pues no ha valido para prácticamente nada. Ahora ya estás en modo de emergencia y te toca hacer un avión como puedas, básicamente. Y te toca sacrificar muchas cosas. Después pruebas ese avión y no vuela, porque has estimado mal las masas, y a la hora de fabricar te ha pasado de peso, y a la vez que se no vuela, puede pasar mil cosas. Por eso digo que tiene mucho riesgo esto de estar diseñando todo el año y fabricar al final. Básicamente sea como el resumen de este proceso de diseño, si queréis, para que os quede. Después, otro proceso de diseño que yo le llamé, bueno, diseño híbrido, por así decirlo, le llamo híbrido porque tiene como dos, o sea, como estás fusionando dos cosas, ¿no? Estás fusionando lo que es el diseño, ¿vale? Que está lo que hemos comentado antes, diseño preliminar, diseño conceptual, diseño preliminar, diseño detalle, lo estás fusionando a la vez con la fabricación. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no coges y te pones a diseñar el avión final desde el principio y estás todo el año con eso, sino que tú coges y dices, mira, voy a coger al tío de aerodinámica, voy a coger el tío de estructura y voy a decir, hacer un avión en 2 meses. Lo hacemos en 2 meses, lo fabricamos y en enero, febrero, marzo estamos ya volando. ¿Y qué haces? Con esta avión que estás volando, solamente tiene una forma visible, solamente tiene una fuselaje, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Ya tienes una planta de avión que puedes ir probando. ¿Qué ventaja tiene esto? Que tu piloto puede probar el avión, que tú puedes probar mejoras, es decir, vuelas el avión, ves que con la bola que tiene no funciona, porque las bolas muy pequeñas. Puedes, ya se ha dado cuenta en junio, ya no lo puedo cambiar, pero como estoy en febrero, pues cambio la bola y pongo una bola mejor. Pero estoy volando, veo que no levanta mucho, le pongo flash. Ya vas añadiendo mejoras a diseños de forma iterativa según lo vas probando en diferentes pruebas de vuelo, por así decirlo. Pues esta forma de diseño la estuvimos probando en 2023 y la verdad que dio muy buenos resultados. También fue la forma en la que fabricamos el demostrador del FABAR, que es el avión de 2022.
El avión de 2022 en ese caso lo hicimos así porque tuvimos mucho tiempo. Entonces, tuvimos como 3 años para hacer el avión. Entonces, pues, lo hicimos el primer año, pues, nos quedaban 2 años, pero bueno, vamos a mejorarlo iterativamente y eso hicimos y sale muy bien. Y eso, lo que tiene mucha importancia, o sea, cuando estás haciendo esto, este tipo de diseño, es que tienes que tener muchos prototipos, es decir, tienes que tener una organización muy al principio, tienes que hacer muchas mejoras, ir fabricando pues, diferentes salas, diferentes fuselajes y demás. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues lo que os he dicho, es un tipo de planificación de bajo riesgo. ¿Por qué es de bajo riesgo? Porque llegas a junio, bueno, en este caso la es en julio, pero claro, llegas a junio, y has volado el avión ya pues, en 10 pruebas de vuelo diferentes, que ya volado desde febrero, tu piloto conoce el avión, tú conoces el avión, sabes lo que puede hacer, lo que no puede hacer, sabes hasta dónde lo puedes cargar, lo has llevado al límite, lo has estrellado un par de veces. Entonces, no tienes ya tanto riesgo con un tío que llega a esta challenge volando su avión por segunda vez, o que lo ha volado el día de antes a las 12 de la noche. Que eso ha pasado y no suele salir bien. ¿Cuál es el problema que tiene? Pues que cuesta mucho dinero. O sea, mucho dinero y mucho trabajo. Mucho dinero porque tienes que hacer muchas partes del avión, entonces pues tienes que enfocarte mucho en hacer el avión muy barato, realmente. Y también mucho trabajo, o sea, el tío de fabricación se convierte en un esclavo que está todo el puto día en el taller, que tiene que hacer muchos aviones diferentes y tal. Entonces, estos son para que consideréis una forma alternativa a lo que se hace la planificación tradicional de esto. En el caso del año pasado, del Chimuelo, de la C24, este diagrama yo lo puse el año pasado y lo vuelvo a poner para que veáis que, aunque parecen simples, parecían antes hay 4 cuadraditos y dices, bueno, aquí sí pues realmente tiene muchas fases y tiene cada fase tiene muchos componentes diferentes, tiene muchas dependencias. Pero os dejo aquí este diagrama, que es el que seguimos para hacer el avión de la CC, y realmente lo seguimos. Ahí está todo lo que necesitamos para pasar de cada fase para hacer un avión normal, o sea, tradicional, sin ninguna cosa extraña, sin varias hadas y demás. La idea era hacer un diseño tradicional, es decir, hacer el avión final, pero por circunstancias, por tratar de hacer mucho más de lo que verdaderamente podíamos hacer en un principio, tuvimos que ir optimizando. Cuando acabamos de hacer el prototipo, pesaba 2 kilos más de lo que debía pesar, la estructura era un putísimo desastre, o sea, no sé cómo fue. Tuvimos que coger lo que habíamos aprendido de las pruebas de vuelo y ir mejorando hasta reducir el peso. Al final el avión pesó más o menos lo que tenía que pesar y la estructura estaba bastante bien. Entonces combinamos un poco las dos filosofías que os comento. Vale, aquí os he puesto un tocharco, ¿vale? Como consejo, ¿no? Por así decirlo, para que manejéis lo que yo creo que es lo que más os hace fallar. O sea, os puedo asegurar que seguramente ninguno de vuestros aviones pierda esta challenge por tener la aerodinámica mal hecha, por tener un CL de 1,2 en vez de 1,4 o tener una velocidad de crucero de 65 en vez de 70. O sea, no vais a perder por eso. Seguramente si perdéis por no haber mejorado el video. Es decir, por haberos pasado, por haberoslo dejado para el final, si vais a ver un poco cómo creo que podéis salvaguardar un poco eso, ¿vale? Así que esto es un consejo, sobre todo para los conductores, ¿vale? Primero que creéis un plan, ¿vale? Parece una tontería, parece que lo vais a faltar, pero está muy bien que defináis sobre, aunque os alteremos el plan, que defináis las técnicas, ¿vale? ¿Qué defináis son las más importantes realmente? Las entregas, obviamente tenéis un report preliminar 1, report preliminar 2, el informe técnico, el vídeo del modelo de negocio y... Entonces, vais a añadir más detalles en el primer vuelo, por ejemplo, que es muy importante, obviamente. Así que debéis de definir bien eso, es decir, qué meses queréis que os ocupe cada fase y cuándo queréis tener vuestro primer avión. Y eso va a definir todo, realmente. Bueno, un consejo que es obvio, que lo dirán vuestros padres también, es que tratéis de no procrastinar, es decir, no dejéis para mañana lo que os hacerlo. También, importante, tenéis que evitar acumular mucho trabajo en lo que es el final de curso, ¿vale? O sea, os puedo asegurar que si es vuestro primer avión, no lo vais a hacer en 2 semanas. O sea, ni 2 ni 3, ni seguramente 4, ni seguramente 5. Va a costar muchísimo tiempo. Porque empiezas a hacerlo, te sale una cosa, dependes de esto, tienes que pedirle esto a no sé quién, tienes que hacer esto. Entonces al final se va alargando, se va alargando, se va alargando, y hacer avión es muy complicado. Después ya sea vuestro segundo, tercer, cuarto avión, vale, pues ya más o menos sabéis lo que necesitáis, eso también os a saber cuántas cosas necesitas.
Así que dejaros tiempo para la fabricación, no lo vais a hacer en 2 semanas. También tenéis que tener en cuenta, esto es una cosa que me he dado cuenta liderando a dos equipos este año de estados, es que obviamente la gente tiene periodos de disponibilidad. O sea, entonces, quieras o no, por muy comprometida que esté la gente, cuando tienes 5 exámenes a la semana, pues no va a dedicar el mismo tiempo al equipo que le va a dedicar, por ejemplo, en periodos donde no hay tanta actividad en la universidad o no hay vacaciones, porque eso también es una cosa curiosa. Y es que, obviamente, hay periodos en los que tienes a tu equipo va a trabajar más y periodos donde tu equipo va a trabajar menos, haga lo que hagas. ¿Vale? Estos periodos, básicamente, donde más trabaja la gente, y esto es por experiencia, es en septiembre, ¿vale? En septiembre y octubre, hasta que llegan los primeros parciales, obviamente. En diciembre, principios, cuando acabéis los primeros parciales, hasta que empecéis a estudiar en vacaciones se va todo el mundo. Y también está estudiando para los segundos parciales. Y después otro periodo de muchísima actividad también es febrero, principios de marzo, hasta que empiezan los primeros parciales, va recorriendo el patrón. Y obviamente también abril, que es la pausa que hay entre los primeros y segundos parciales, un poco después de paso. También otro factor que ya se ha anticipado es que mucha gente se va. O sea, se va a su pueblo, porque si tiene más de una semana de fiesta, pues se va, es lógico. Entonces no está aquí para fabricar también. Esto suele ser en Navidad, sobre todo, y en junio antes de la competición. Eso, hubo muchos equipos que se dejaron la fabricación para junio y después resulta que de fabricación se va a su pueblo todo mes y pues no, o sea, ¿quién va a fabricar la vez? Que no está fabricación. Entonces, tener eso en cuenta a la hora de planificar, es decir, poner periodos de mucho trabajo cuando la gente ya está trabajando y que las deadlines de trabajo importantes se hagan antes de que empiecen los periodos de temporada alta, por así decirlo, que la gente está ocupada. Una cosa también muy importante es reducir las dependencias externas, ¿vale? Por eso me refiero, por ejemplo, imaginaos que tenéis que hacer vuestro avión y queréis hacer un molde de MDF, madera, mecanizado, de la hostia, tal, así que para hacer un laminado, carro, pues muy bueno. La cosa es, ahora necesitáis una pared, nosotros no tenemos. Se lo vais a Pedro Ayala, que seguramente sea una cabeza. Pedro Ayala es un mal ejemplo para eso porque suele ser bastante rápido y nos suele tener bastante en consideración, pero Pedro Ayala tiene muchas cosas que hacer. Tiene que hacer trabajos de clases, tiene que hacer trabajos de sus alumnos, trabajos de empresas y tal. Entonces, nosotros al final no pagamos, ¿vale? ni a Pedro ni a nadie. Entonces, no somos la prioridad de la mayoría de gente que nos hace trabajos, ¿vale? Entonces, si dependéis mucho de mucha gente, lo que va a pasar es que vais a estar detrás de ellos y esa gente, pues a lo mejor tarda para que tenga que hacer otras cosas y vosotros vais a pedir el tiempo. Y necesito estos modelos lo voy a para diciembre, pero se os he pedido en noviembre y me han dicho que en 2 meses no los tiempo. Ya tengo que regresarlo todo a enero. Claro, eso os puede pasar. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Que tengáis estas dependencias listadas y que las reduzcáis todo lo posible. Si vais a hacer un ala, en vuestro ala queréis que sea una ala elíptica y que tenga un montón de estrechamientos. Los estrechamientos nosotros no los sabemos hacer, probad a hacer una ala recta. El ala recta la podéis hacer en 5 minutos, vais allí, la cortáis y como estáis. La impresión te refiere igual. Tenemos impresoras en el taller. Aprende a imprimir y no dependas de alguien que te la imprima. Cosas así. O sea, es ir reduciendo esas dependencias que te pueden atascar y que el año pasado con el Chimuelo fue horrendo. Y finalmente es que trates de seguir el plan, pero que no lo tienes por la borda si lo incumples. Es decir, o sea, si tú has puesto que quieres acabar el diseño aerodinamico para noviembre y te alargas 2 semanas, pues adapta el planning y continúa con el planning. No te desorganices por haber saltado, es normal que te lo saltes. O sea, eso tienes que también tenerlo en cuenta. Eso es un poco las guidelines que tenéis que seguir a la hora de gestionar el tiempo, ¿vale? Así que como resumen, así muy importante, o sea, el tiempo es vuestro mayor aliado, ¿vale? Tienes que aprovecharlo. Si no lo aprovecháis y no lo gestionáis bien, acabaréis en catástrofe. Y esto siempre es así. O sea, jamás ha habido un equipo que gestionando mal su tiempo haya conseguido algo ni las salen ni las reconocer. Si lo prevéis todo y os organizáis bien, os va a ir bien porque es tener un buen hábito. Bueno, un ejemplo, como os he dicho, que iba a poner más adelante de lo que es un planning, este era el del Chimuelo. Como os digo, después lo fuimos modificando según fue avanzando la competición. Pero lo importante es que estéis siempre organizados y más o menos tengáis las fases definidas y las metas definidas. Ya pasando a la misión, vamos ya a analizar lo que es la misión de la Challenge. Os he preparado aquí un pequeño diagrama
de los ítems de la puntuación de la competición. ¿Vale? Esto ya os dije en la sesión pasada, que os leyerais las normativas, que supongo que estaréis ya familiarizados con esto. Es la distribución de puntuación. ¿Qué es lo que más llama la atención? Pues obviamente lo que más puntúa es el tiempo en el circuito de pilones, todo el circuito de velocidad, la carga transportada, el despegue corto y el recorte. ¿Vale? Esos 4 ítems son lo que más vais a puntuar, más van a puntuar dentro de vuestra puntuación. Básicamente son aspectos de la misión y son aspectos de las pruebas estáticas. Este año, lo que es la velocidad y lo que es la carga están mucho más balanceados que tanto en 2023 como en 2024. ¿Vale? El año pasado, la vez pasada, la carga era, o sea, no había discusión, la velocidad era muy poco importante. Esto se hizo para reducir la dependencia del piloto, es decir, que dependiera más del avión que del piloto. No salió muy bien, los aviones no cargaban mucho, entonces no puntuábamos. En 2023 era al revés, la velocidad puntuaba muchísimo, y lo que pasa es que pues, el que tenía mejor piloto prácticamente nada. Entonces, este año lo hemos balanceado, hemos hecho 50-50, ¿no? Para así decirlo. Pero tenemos otros ítems que hemos introducido, que es el ascenso y el carga. Y si os fijáis, la carga rápida cuenta un 10%, o sea, un 10% de lo que tienes que cargar rápido el agua dentro de vuestro avión. Bueno, la distinción fundamental que se puede hacer de los ítems de puntuación de las challenges son las pruebas estáticas y las pruebas dinámicas. ¿Vale? Las pruebas estáticas son, bueno, pues el deporte, la orientación, los planos y demás. Son cosas que entregáis antes de ir a la competición, que no estamos evaluando lo que es el avión moviendo, sino y las dinámicas es por todo lo contrario. Lo que evaluamos en la competición, las pruebas que se hacen durante la competición. Si os fijáis, las estáticas son un 25%, o sea, es una barbaridad de la puntuación, 250 puntos. Entonces, aprovechadlo. Son puntos, no voy a decir gratis porque no son gratis, tenéis que trabajarlo, pero tenéis un año para sacar ese 25%. Y no depende de tantas cosas, solamente depende de que hagáis un buen report, de que hagáis un buen vídeo, de que hagáis unos buenos planos, y para eso tenéis muchos ejemplos en lo que es la bibliografía, ¿no? La página web de Estados, la página web de Ferrosalis. Es decir, continuando, vamos a hablar ya de las limitaciones, ¿vale? Es muy fácil que para un team leader que acaba de llegar, ¿vale? Piense que puede hacer lo que le da la gana, de que puede hacer un avión. Claro, la gente aquí empieza a soñar y a decir, no, vamos a hacer un avión, sea un alablante de la hostia, que tenga un despertar y tal. Claro, tienes que pensar de que hay una serie de limitaciones, no puede hacer cualquier cosa, ¿vale? Hay limitaciones que vienen por normativa, obviamente, que están en la normativa que os habéis leído, y las limitaciones son por las capacidades que tiene el equipo, tanto de capital humano como de capital material, dinero y demás. Bueno, vamos a enumerar, porque ya lo sabéis. En primer lugar, tenemos ala fija, geometría y variable. Esto quiere decir que el ala tiene que ser que no se puede mover, que no puede ser de helicóptero, y que no puedes hacer un avión que las superficies alales principales cambien de geometría. ¿Vale? No puede ser un ala que en vuelo se desenfunde o que se pliegue o algo extraño. ¿Vale? Tampoco tiene ningún sentido hacer algo así. O sea, cada eso, aparte de que no va a volar el avión porque cumple normativa, no tiene nada. Por otra parte, control manual trae control, es decir, controlarlo pues tu piloto. ¿Vale? Hay una serie de. Hay como un asterisco ahí, es decir, el control puede ser manual, el control debe ser manual, pero puede tener ayudas. Eso es una cosa diferente este año. Por otra parte, tenemos un sistema propulsivo semideterminado. ¿Por qué digo semideterminado? Porque os hemos impuesto algunas cosas, por ejemplo, el motor, el voltaje máximo de la batería, que ya, o sea, limita muchísimo, pero sigue teniendo un grado de libertad que es la hélice. En este caso tenéis 4 hélices. Las 2 de siempre, que tenéis los modelos propulsivos ya estudiados por otra gente y todo, y 2 hélices más que son plegables, que son la versión de las otras 2, pero versión plegable. ¿Vale? Este año como metido del planeta, he preferido daros ese grado de libertad a que ser uno hace algo con la hélice plegable. También este año, en vez de limitar los materiales, como hicimos el año pasado, que era una medida catastrófica y desastrosa que no valía nada, que estaba frío, pues después de mucho debate y mucha discusión hemos conseguido cambiarlo, volver al límite presupuestario. ¿Vale? Eso ya lo hicimos en 2023, pero lo hemos aumentado a 400 euros.
¿Qué quiere decir esto? Que tenéis que justificar que todos los materiales que lleva el avión valen menos de 400 euros. No solo los que lleva, sino los moldes, consumibles, etc. Por otra parte, tenemos restricciones en las dimensiones del avión. O sea, realmente no puedes hacer un avión, o sea, no sé que seas un genio del empaquetado, no puedes hacer un avión enorme. O sea, tiene que caber dentro de una caja de transporte. Entonces, eso te va a forzar a que el avión tenga unas dimensiones más o menos contenidas. Después hay otros factores que también limitan el tamaño, sobre todo la propulsión. O sea, con una hélice que te da alrededor de 1,2 kilos de empuje, no puedes hacer un avión de 4 metros de levadura, o sea, ¿sabes? Va a ir lentísimo si es que bueno. Por otra parte, también tienes más restricciones un poco más concretas, como la capacidad mínima. La capacidad mínima es una versión de lo que siempre ha sido que el avión lleve una carga mínima, o sea, que pueda llevar una carga mínima, disculpa, no que lleve. En el vuelo puedes llevar 0 carga, pero tiene que poder llevar 250 mililitros de agua. Es muy poco, es una fracción de paso. Y debe despegar en menos de 60 metros. Tiene bonus si lo hace en menos, pero si despega a más de 60 metros, el vuelo es bruto. Aunque a veces algunos aviones se acercan bastante. Después hay límites por capacidad, no para así decirlo. Y estos son límites que están fuera de la normativa, sino que son de miembros, de conocimientos técnicos limitados, obviamente. La mayoría sois nuevos, aunque os vamos a enseñar muchas cosas en el curso y con lo que os enseñamos aquí podéis hacer aviones o sea, prácticamente, ¿no? Se os enseña todo lo que necesitáis. Pues la experiencia también hace mucho y hay que tener cuidado. Hay que ver cuánto podemos llegar a hacer y hay que ser realistas. Nula experiencia en el diseño, como os he dicho, ya lo he explicado. Nula experiencia en técnicas de fabricación. Esto es una cosa que la gente no piensa hasta que no se pone a fabricar. O sea, llegas a fabricar y bueno, tú pensarás que esto es coger la sierra, tal, lo cortas, tal. Vale. Hay un montón de cosas que tienes que saber antes, muchas máquinas que sabes utilizar, técnicas que no conoces. Eso lleva tiempo, el tiempo que te comen, no hay. Piloto sin experiencia. Yo creo que la limitación más importante que hay. O sea, si no tienes piloto, da igual el avión que hagáis, da igual que el avión sea buenísimo, que esté súper bien estudiado, que lo hayáis probado un montón con Marc o con otro piloto. Si no tenéis piloto, es que el avión, si vuestro piloto no tiene experiencia, no sabe piloto, va a coger la pila a vosotros. O sea, ya lo hemos visto. Pilotar estos aviones es una cosa muy complicada. Lleva bastantes años ser un maestro o tomar una pista de los aviones estos de verdad, pues son muy difíciles, van muy justos de potencia siempre, entonces es muy difícil de pilotar. Entonces, tenéis que mitigar esta limitación. ¿Cómo se mitiga esto? Pues entrenando a vuestro piloto, o sea, a lo bestia, que vuestro piloto venga a todas las pruebas de vuelo, que tenga un avión desde muy pronto para poder pilotarlo, y aparte también haciéndole un favor al piloto y haciendo el avión fácil de pilotar. Si al piloto le hacéis un canal con diedro negativo y flecha negativa y cosas así, pues el piloto, pues, si es novato, no lo va a poder tomar. Después, este año el presupuesto está reducido, o sea, por favor, apuntlo, Prisma, o sea, iros a una cabina si vais a estar trabajando. Bueno, por dónde iba. El presupuesto, ¿vale? Tenéis que lidiar con un presupuesto bastante reducido, así que tenéis que ir con. Y hay ciertas configuraciones de aeronave que pues tienen problemas. Por ejemplo, si hacéis un biplano o hacéis un avión extraño, pues tenéis que lidiar con problemas asociados a esas configuraciones. Tenéis que ir con cuidado a la hora de hacer eso. Ya hablando de la filosofía, básicamente es como las líneas generales, no que se dice que tiene que seguir el avión, ¿vale? El propósito del avión que es hacer, obviamente, es competir en la Extra Challenge, ¿vale? Pero no tiene por qué ser el propósito ganar la competición. O sea, cuando uno analiza los recursos que tiene, a lo mejor llega a la conclusión de que quiere aprender para en el futuro hacer un equipo y mejorar lo que sea. No tenéis por qué ir todos a ganar. O sea, yo, si fuera vosotros, iría a ganar, pero a lo mejor llegas a la conclusión de que no es lo que queréis. Hay varias filosofías, ¿vale? No voy a listar todas, ¿vale? Pero aquí se hay clasificadas en función de lo complejas que son y en función del resultado que tenéis como objetivo, ¿vale? Así que un poco eso, básicamente podéis probar cosas, podéis probar a tener la máxima carga, a tener la máxima velocidad, podéis hacer una balanceada, una configuración un poco más innovadora. Al final lo que ha demostrado los datos de ediciones de la Extra Challenge es que gana el que tiene un avión que ha probado mucho y que funciona medianamente bien. O sea, se lo digo. Si este año sois más competitivos, pues puede ser que aumente el baremo y tenéis que hacer un poco más para poder ganar. Así que, bueno, es un poco
poco las filosofías que tenemos, ¿no? Vale, para hacer lo que es la primera fase de diseño y como establecer las líneas generales en las que queremos que vaya nuestra red, tenemos una serie de parámetros, ¿vale? Que los tenéis todos ahí, ¿vale? Principalmente, tenéis que establecerlos al principio como objetivo, podéis tomarlo de ejemplos de otros aviones. Pues obviamente la altura tanto de referencia como de vuelo, que realmente no nos va a variar mucho durante los años, porque volamos bastante bajo. Densidad, la masa estimada, ya está hablando un poco, se ha anticipado un poco eso. El factor de carga, el empuje, eso también lo empuje, en este caso el empuje estático, eso es bastante sencillo de sacar. No tanto la curva, ¿no? Eso puede ser. Superficie ala, CD0, CD máximo, arreglamiento del ala, factor de Oswald, la viscosidad, velocidad de pérdida, bueno, es un montón, ¿vale? No hace falta que sepáis todos, pero si queréis saber de dónde vienen y de dónde se desarrollan, os recomiendo que consultéis cómo hacer una BNRCS, el libro que hizo José en 2022, sobre las básicamente está todo, ¿no? La guía de cómo hacer esto, ¿sabes? Pues ahí tenéis desarrollado cómo se aparecen estos parámetros y qué influencia tienen en cada una de las fases del diseño. No os abruméis, ¿vale? Hay muchos parámetros y muchas cosas. Si por explicaros alguno, bueno, no sé, hay alguno, bueno, muchos no lo entendéis. No tenéis la mayoría de los contenidos, sí se los conocéis, pero eso, básicamente si queréis saber cuál es cada uno, pues lo consultáis en el libro y ya está, no voy a hablar tanto. El resumen de la fase de análisis de la misión. ¿Vale? Nuestro objetivo, obviamente, es desarrollar un prototipo de competición, pero creo que eso aquí análisis de capa. Los aspectos que debemos de priorizar a la hora de diseñar el avión, pues os lo he ordenado un poco a mi interpretación de cómo es la misión de este año. Tenemos lo que es la carga, ¿vale? La PLSP, carga, y la velocidad, más o menos están igualadas este año, no os diría que una más importante que la otra. Hay un balance que tenéis que investigar. Después, obviamente, que la misión sea estable. Al final, como os he dicho, tenéis pilotos novatos, casi todos. Entonces, pues, hacer un avión que vuestro piloto pueda manejar, aparte de que si es inestable, pues es ya, lo dicho ya. Y aparte también que se pueda ensamblar fácilmente, ¿vale? Que se pueda fabricar fácil, que se pueda ensamblar fácil allí en la competición, porque vais a tener un tiempo limitado en la competición para ensamblar vuestro avión. Tenemos una serie de limitaciones por normativa, que nos fija la normativa que tenéis publicada en la página web, y tenemos una serie de limitaciones por capacidades tanto de equipo como de material como de presupuesto. ¿Vale? Es un proceso complejo y es un proceso iterativo, ya os he explicado un poco de bien eso, y tenemos muchas variables que dependen de otras. Aparte también tenéis que alcanzar muchos compromisos, esto va de alcanzar compromisos, es decir, no va de maximizar una cosa y ya está, ¿vale? De cuánto perdemos aquí, cuánto ganamos aquí y cuánto nos compensa ganar aquí y perder aquí, ¿vale? De hecho, porque hay dos compromisos. Así que bueno, ya pasamos a la parte de hemos abandonado ya la análisis de misión, ya tenemos claro lo que queremos hacer, ya tenemos claro qué filosofía de aeronave queremos seguir, tenemos claro hasta dónde podemos llegar, más o menos, también qué miembros tenemos en el equipo, qué experiencia tienen y demás. Vamos a empezar ya a hacer cosas, ¿no? Ya podéis ver. Entonces vamos a, primero, lo que más... Lo primero que suele hacer uno cuando se presenta una competición, a menos lo que yo hago, es me meto en Google y busco qué aviones se hacen. Entonces ves los aviones y dices, vale, esto es más o menos lo que hago. Porque la mayoría de competiciones, no sé caso las pasajes, pero la mayoría de competiciones se van celebrando en muchísimo tiempo. Y como la gente va pillando el tiempo, ¿no? Si ves la PC, ves la BMCA, por ejemplo, los aviones suelen congrecer a un tipo de avión, entonces está muy bien saber qué tipos de aviones voy a ver cuando vaya allí. También los equipos tienen costumbres, es decir, los de UPI, por ejemplo, suelen hacer aviones de una manera, los de AK Model suelen hacer aviones de otra manera. Entonces, ya si los conoces, pues más o menos ahí sabes lo que te vas a esperar, ¿no? Entonces, para ver este tipo de cosas también se tienen que adaptar, solamente se los estoy anticipando. Después, la estimación de masas es muy importante, ya veremos por qué. Y ahí vamos a hablar sobre las condiciones de vuelo. Como sea, que todo esto es como una recopilación de datos, ¿vale? Entonces, pues para empezar a recopilar datos, pues tienes que coger aviones de referencia, ¿no? Son aviones que tienen un mismo objetivo que el avión que estás diseñando, seguro, por así decirlo. Y te va, teniendo estos aviones, vas a sacar una idea general de cómo tiene que ser tu prototipo. No exactamente, es decir, por ejemplo, aquí tenemos varios aviones, o sea,
Si hay una cosa que tenemos en Extra 2, son muchísimos aviones diseñados y hechos, o sea, tenéis datos por todas partes, no puede empezar. Y aunque no todos tengan una misión, por ejemplo, los que estáis aquí, ninguno tiene una misión parecida a la vuestra, o sea, sí parecida, pero no es igual, obviamente. Entonces, no podéis tomarlo de... No podéis coger una vez y copiarlo, ya está, pero podéis inspiraros y podéis sacar muchas ideas, ¿no? Y más o menos, pues las dimensiones que tienen, qué materiales se han utilizado, qué técnicas de fabricación que se han utilizado, es lo más importante, casi te diría yo. Y las masas en función de la envergadura, eso también es importante explorar también. La velocidad, tiene varios aviones, tenéis aviones de las Challenge de 2023, al avión de Facu, el equipo Nerbus, el equipo de la Corte y el equipo del Sturm, así en orden de izquierda a derecha. Aquí tenéis otra vez que se hizo en 2023, que es el Cangrejo, el avión del grupo de coordinación. Tenéis también muchos dos, está subido. Y aquí que es el Villita, el avión de Luftseeker del año pasado, que es el único que he encontrado en función, así que había más y aviones curiosos también. Pues eso. Después hablaremos de dónde podéis encontrar todo. ¿Qué parámetros vamos a recopilar de estos aviones semejantes? Pues principalmente, obviamente, nombre, tipo, el motor, que es en el caso de las Challenge no ha variado, siempre el mismo motor. El aire que utilizaba, la masa vacío, muy importante, la masa de los vacíos importantes. ¿Cuánto pesaba el ala? Eso es bastante complicado que lo consigáis, pero bueno, si lo conseguís es una cosa también muy interesante. ¿Qué tipo de estructura ala tenía? Esto es fácil de conseguir. ¿Qué superficie, qué envergadura, la cuerda, alargamiento, posición de gravedad, perfil de la principal? La configuración alar, que ahí es donde eso se ve. La cola, la pérdida de los cruceros son los parámetros básicos que definen una aeronave de este tipo. Pues eso es lo que tenéis que recopilar. Un ejemplo de una entrada a una base de datos de aviones semejante. Pues tenéis aquí el CP, ¿vale? La que dice como equipo, y tenéis pues cuanto más datos tengáis, pues más tendréis con qué comparar lo que estáis haciendo, porque a lo mejor diseñáis un avión y decís, bueno, me sale que levanta 1,5 kilos, pues eso es mucho o poco. Miras ahí y dices, pues está bien, pero eso es lo que pesa la avión, no vas a levantar nada más. Tengo que levantar más, pues ahora la barra. Un ejemplo de cómo se utilizaría ese tipo de bases de datos. Bueno, una parte muy importante de esta fase de diseño tan preliminar, la fase conceptual que estamos al principio, es estimar cuánto va a pesar el avión, ¿vale? Esto, o sea, es muy complicado. O sea, realmente, salvo que te pongas a sacar matemáticas bien y a mirar los materiales y demás, es muy difícil, pero bueno, esa es la que hay que hacer. Porque es muy importante, ¿vale? A la hora de, cuando estás haciendo el avión, si tú estimas que va a pesar 1,6 kilos y acaba pesando 3, pues nada, que hacer, o sea, tienes que ver cómo podemos estimar en sumas totales de esa masa vacía para que nos salga esto. Si nos pasamos de peso, ¿qué pasa? Pues que el avión va a levantar menos carga. Si levanta menos carga, vas a fluctuar menos. Entonces te va a obligar a hacer más iteraciones, a probar más cosas, a cambiar partes del avión, a cambiar la estructura, a aligerarlo y demás. Entonces, ¿qué métodos tenemos para hacer esa estimación más exacta? Otra vez es recopilar datos, ¿no? Pues tenemos varios métodos, yo os voy a contar cuál es el que más importante está ahí desatado. Bueno, primero bibliografía, es decir, os podéis meter en los reports de la gente y ver cómo os mienten descaradamente sobre cuánto pesan sus aviones. O sea, porque yo nunca he visto un reporte en el que me digan la masa verdadera que tiene el avión. Primero, porque muchas veces no los han fabricado cuando hacen el reporte, te ponen la estimación, y segunda, porque están mintiendo. Entonces, pues, es bibliografía más de lo que sabemos, los que hemos visto aviones. Después está la experiencia, es decir, yo sé que si hago un ala de carbono de este tamaño, pues hice un avión de así, sé cuánto pesa, pues si mide más o mide menos, lo multiplico por un factor y eso es, por ejemplo, es experiencia. Que yo pienso que es entre todo más que mejor funciona. O sea, al final es preguntarle a alguien que lo ha hecho, preguntarle a alguien que sabe cómo se hace y más comparar y demás. Tenemos métodos estadísticos, ¿vale? Por ejemplo, el Reiber, el libro de diseño, tiene algún método para estimar masas y hay un DCG que lo estuvimos intentando aplicar el año pasado, el García Lima, que no lo conseguimos. Era un método estadístico que estaba comparando alas de aerocárbonos y demás y sacaba una serie de coeficientes y
en mi opinión, eso no vale para nada, o sea, para qué puede decir. Entonces, pues, no sé, mirad otras estimaciones de masa, mirad otros aviones y sacamos una conclusión. Entonces, ¿qué sacamos de esto? Pues que preguntéis a los ancianos, o sea, lo que hemos hecho ya varios aviones, hay bastantes, o sea, estamos David, Marc, Hugo, yo también está Diana, que está un par, Felipe, no sé, gente que hemos hecho los mandos, sabe cómo suelen salir. No siempre tenemos la verdad de eso, no solemos tener la cosa por otra cosa, porque es muy complicado. Pero bueno, aquí tenéis un ejemplo de una estimación de masas, ¿vale? En este caso creo que era un avión de las estaciones de 2020. No va a variar mucho, así que esto puede ser un buen punto de partida para la avión que hagáis. Ahora sí, 1,80 kg, 1,8 kg es mucho. Tenéis que decidir. Pero bueno, ya lo vamos. Bueno, finalmente, ya estamos llegando al final de la parte de nuestra clase de teoría, ¿no? Vamos a hablar de las condiciones de vuelo, ¿vale? A la hora de determinar, de hacer varios estudios, por ejemplo, cuando hacéis un estudio CFD, pues obviamente depende del caso, ¿no? Pero le tenéis que meter la densidad, le tenéis que meter la viscosidad. ¿Cómo sacamos estas cosas? Pues lo sacamos pues yéndonos a EMET o yéndonos a una base de datos de meteorología y sacamos pues, lo que son la altitud, obviamente la sabemos, la buscáis, creo que son 60 metros o algo así. Pero con la temperatura, la presión y la humedad podemos sacar la densidad del aire, ¿no? Entonces, bueno, incluso la base de datos que tenéis en meteorología también tiene una densidad. Entonces, lo más importante es la densidad. Con la densidad se saca casi todo lo que es la aerodinámica analítica, todo lo que existe en el RFI, bueno, todo lo que es de matemáticas, de cálculo de estaciones, lo que es el CFD, todo eso depende de la densidad. Otra cosa también relevante, no lo son tanto, también de la viscosidad, ¿no? Y la velocidad del viento, pues eso por experiencia más o menos la sabéis. Depende del viento. Y a veces es un poco cabrón el viento. Las velocidades de referencia son básicamente las velocidades que vamos a estudiar los coeficientes aerodinámicos, las que vamos a estudiar el CFD. Solemos tomar 40 km por hora. O sea, son 11 metros por segundo, si no recuerdo mal. Suele salir bastante acertado con eso, con esa velocidad. Si estudiáis con velocidades más altas, pues con buenos coeficientes cambian un poco y pues entonces os recomiendo que os quedéis con 40 km/h, ¿vale? Y la velocidad de crucero que estimaréis después de una forma más realista cuando tengáis ya los datos del avión y demás, pero que suele estar alrededor de los 80 km/h con la hélice que tenemos y con las plantas salariales que soléis poner a los aviones. Después tenemos lo que son números adimensionales adicionales, ¿no? Por así decirlo. A lo mejor os piden programas o de tomar algún sitio. Bueno, obviamente el math, como os dije ya la semana pasada, es 0, pero que se queda así. Así que es flujo incompresible. Y el término va a estar alrededor de los 144.000, 100.000 y 250.000. El Reynolds al final nosotros lo utilizamos más como una medida de velocidad adimensional, ¿vale? Así que, o sea, obviamente aquí alguien muy generoso os ha dejado estimaciones de otros años que podéis copiar sin ningún tipo de pregunta. O sea, pero bueno, eso lo podéis copiar en vuestro robot matemático y ya está, con eso calculéis. Calculéis las condiciones de SRF. Bueno, finalmente la bibliografía recomendada para aquel que quiera meterse en lo que es el diseño de aviones, que quiera llevar el diseño del avión de su equipo. Como os he dicho, no tenéis por qué diseñar todos la aviones, o sea, a lo mejor alguien se lo quiere fabricar. Pero si queréis meteros en el diseño, saber por qué las partes del avión se hacen de la manera que se hacen, por qué se han tomado las decisiones que se han tomado. Tenéis aquí 3 libros que os recomiendo. El primero de todos es uno con el que uno que he tenido yo, esto lo puedes conseguir en la biblioteca. Es bastante y he leído bastante y está muy bien, que es el Reimer, el Aircraft Design Conceptual Approach. Nada, obviamente está orientado a aviones comerciales, aviones militares y demás, pero podéis sacar muchas lecciones y más o menos es lo mismo, ¿sabes? O sea, tienes que saber distinguir lo que quieres saber o no. Por ejemplo, si te estás leyendo el libro, cuando llegas al capítulo de reducir la huella de radar del avión, pues obviamente esto no me hace falta, lo pasas sin tanto y te metes en cosas más interesantes. Después está el libro del Carmona. Yo no lo he leído, sí que he conocido a alguno que lo ha tenido y me lo recomendó muchísimo, pero bueno, ahí lo tenéis. Está más centrado en lo que es la parte de aerodinámica y sobre todo calcular
prestaciones, control, estabilidad del avión y demás, ¿vale? Así que eso es más para el aerodinamicista, más que para el diseñador, ¿no? Pero bueno, es un buen apoyo para cosas de aerodinámica que a lo mejor el Reimer no llega tan a fondo. Pero bueno, el Reimer hay un montón de cosas, o sea, y he sacado muchísimas cosas de este libro para hacer aerodinámica. Y finalmente pues tenéis lo que es la... Pues si esto fuera una asignatura de la universidad, pues ese sería el libro que tendréis que comprar, ¿no? Pues ahí está todo. O sea, básicamente es un libro donde están todos los contenidos que os enseñamos nosotros, resumidos. O sea, si algún día os perdéis, pues es tan difícil. Yo de todas formas, cuando acabe la clase y vuelva de todo confianza, lo pasaré. Los pasaré de los tres, ¿vale? Bueno, los otros dos los pasaré bajo fuego, ¿vale? O sea, los tengo por ahí. En fin, la derecha claras, obviamente. Aunque esos dos los podéis conseguir en la biblioteca de la universidad, ¿vale? Podéis se lo pedís. En el Drive hay como 10 copias, pero pues ya ahora lo tenéis otra vez y bueno, en fin, no voy a hablar más. Vamos a pasar ya a lo que son actividades, ¿vale? No es nada difícil, no voy a pedir que me calculen nada. Pero bueno, son actividades en grupo, así que sentados en grupos. Sí. No sé si estáis sentados en equipo, pero sentados en equipo. Y vamos a hacer una serie de cosas. ¿Falta alguien para sentarse aquí? Bueno, pues creo que ya tenemos el grupo de los de atrás, ¿no? El grupo de... claro. De Pau, de Sara, el de Guille, que falta sin cabeza, y... Bueno, nada, las actividades que he preparado un poco, ¿vale? Son pues de práctica, ¿no? Primero tienes que crear por grupos un boceto conceptual de vuestra aeronave. Espero que ya hayáis pensado cosas más o menos y pues podéis hacer esto, ¿vale? Ahí tenéis un par de ejemplos. El de la izquierda es un boceto conceptual que hice cuando estaba haciendo el avión de Zoom. Que hice para definir la forma del fuselaje. Y bueno, hice unos dibujillos que después ya pasamos a hablar. Realmente es lo que se suele hacer siempre cuando es una presentación, antes de mecanizar, lo dibujas, ¿vale? Y sacas la plata, y a la derecha tenéis un ejemplo de cómo se hace el Reimer. En el Reimer hay varios ejemplos también de historia conceptual, por eso un par de preguntas que tenéis que responder cuando hagáis el boceto conceptual. ¿Qué filosofía vais a tomar? ¿Vale? ¿Qué filosofía va a tener la aeronave? Tenéis la presentación subida, tenéis las filosofías ahí, porque y una que vosotros veis, o intentaros una o lo que sea. Y también creo que razonéis un poco cuáles son los factores que más os limitan en el equipo. ¿Vale? Eso ya como tenéis introspección. Cuando terminéis con esa tarea, pasad a la siguiente, que es crear por grupos un boceto de la planta alar de la aeronave. ¿Vale? El boceto de la planta alar básicamente es hacer un dibujo de cómo se ve el avión por arriba. Parece una gilipollez, pero es muy importante. Entonces, pues yo qué sé, vuestro avión puede ser una cosa así, ¿vale? Podéis razonar que esto es un avión muy eficiente porque tiene una cola elíptica, porque tiene estrechamiento a la punta del ala, yo que sé, tiene mucho yato, yo que sé. Ya tenéis con total libertad, ¿no? Y tenéis un par de ejemplos. Uno es de un curso que hicimos previo a este curso que hacemos ahora, y el de la derecha es una primera iteración de ese modelo, ¿vale? También cuando hagáis esto, para que no lo hagáis a reo, quiero que también reflexionéis un poco sobre qué habéis tenido en cuenta a la hora de decidir estas dimensiones, sobre todo también con las dimensiones más vinculadas de la envergadura y la altura, pues qué habéis tenido en cuenta y cuáles son los parámetros, o sea, los parámetros que he mencionado antes,
los más importantes, cuáles habéis escogido, ya para que veáis exactamente qué creo de un rango. Y vamos a hablar un poco. Así que bueno, nada, tenéis 15 minutos para hacer esto, si necesitáis más, os preguntaré más. Yo voy a ir pasando para ver qué vais haciendo, ¿vale? Así que, adelante. Bueno, si tenéis cualquier duda, preguntadme, ¿vale? Por favor.